Hola chicos, bueno pues comenzamos con el tema 8 que se titula Modelos de localización y pertenece al bloque 3 como ya bien sabéis. Bien, bueno pues el capítulo 8 está dividido en 5 partes. En este primer vídeo vamos a hablar de la introducción. Como siempre intentaremos motivar qué tipo de problemas nos podemos encontrar en este marco teórico de los modelos de localización y posteriormente iremos viendo cada uno de esos posibles problemas. Bueno, aquí tenemos el esquema general de todo lo que vamos a estudiar, pero como os digo, en este primer vídeo simplemente nos centramos en la introducción. Cuando hablamos de modelos de localización, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de problemas vamos a ser capaces de resolver? Bueno, pues vamos a ver una batería de problemas, como ya os indicaba, los cuales seremos capaces de resolver con la teoría que estudiaremos posteriormente en los siguientes vídeos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una zona geográfica en la que existen 10 núcleos de población a los que vamos a denotar con letras en minúscula, como podemos ver aquí, pues A minúscula, B minúscula y así sucesivamente hasta J. Todos esos núcleos de población los vamos a denotar como cuadritos, ¿vale? Dentro de la zona geográfica. Bien, pues todos esos núcleos de población sabemos que demandan con intensidad diferente un determinado recurso. Por otra parte, suponemos que en este problema también existen 10 polígonos industriales que denotamos con números desde el 1 hasta el 10 y que aquí en la zona geográfica vamos a marcar no solo con el número, sino que lo vamos a poner dentro de un círculo. Y todos esos polígonos industriales, pues sabemos que en ellos es posible habilitar almacenes para la distribución del recurso que nos están demandando nuestros 10 núcleos de población. Así que la situación la tenemos aquí. Aquí tenemos nuestra zona geográfica con esos 10 polígonos industriales y esos 10 núcleos de población. Bien, pues en este problema, como datos, nos darían, por una parte, cuáles son los costes de transporte de cada unidad de recurso desde cada núcleo de población hasta cada uno de los polígonos industriales. Por ejemplo, desde el núcleo A hasta el polígono industrial 1, que está aquí, pues mover cada unidad de recurso desde 1 hasta A nos va a suponer un coste de 736,3, lo que sea, euros o lo que sea. Adicionalmente a toda esta tabla, que es la que acabamos de remarcar, que son los costes, también nos dan cuánto nos cuesta alquilar cada uno de esos 10 polígonos industriales. Por ejemplo, si vamos a habilitar el polígono industrial 1, nos supondrá un coste de 900 euros y así sucesivamente. También asociados a los polígonos industriales tenemos cuál es la capacidad, es decir, cuál es la cantidad total de unidades del recurso que se nos está solicitando que podemos introducir en cada uno de esos polígonos industriales. Por ejemplo, en el primer polígono podremos almacenar 15.200 unidades del recurso que sea. Y por último, asociado ahora ya no a los polígonos industriales, sino a los núcleos que están demandando, pues tenemos efectivamente las demandas. Por ejemplo, el núcleo A, que lo tenemos situado aquí, nos está demandando, es decir, necesita 2.500 unidades del recurso en cuestión, mientras que el último núcleo de población, que es el J, está demandando 1.900 unidades de ese mismo recurso. ¿De acuerdo? Esos son los datos. Pues con todo esto tendremos que ser capaces de deducir cuántos almacenes necesitamos alquilar, en qué polígonos debemos situarlos y a qué núcleos deben servir esos polígonos que nosotros estamos habilitando, con la finalidad de satisfacer la demanda de todos los núcleos de población a coste mínimo. ¿De acuerdo? O sea que queremos minimizar el coste y para ello hay que saber de entre estos 10 almacenes o polígonos industriales que nosotros tenemos, cuántos de ellos tenemos que habilitar, cada uno de ellos a qué núcleos va a cubrir la demanda y una posible situación podría ser algo así.
Supongamos, aquí ya decíamos que lo que está con círculo son las posibles localizaciones. Recordemos que los datos asociados a las posibles localizaciones son el coste del alquiler, y la capacidad, y asociado a los núcleos demandantes, pues lo que nos dan es cuál es la demanda. Así que como ya decía, una posible situación de solución podría ser esta. De hecho, no es la posible, sino que va a ser la solución final a este problema. Ya veremos posteriormente cómo resolverlo. Con este gráfico lo que estamos representando, por ejemplo, es que estamos habilitando el polígono industrial 1 y este polígono, con este no círculo, sino este dibujillo, lo que queremos decir es que el polígono industrial 1 está cubriendo la demanda del núcleo demandante I y también del núcleo demandante F. Sin embargo, si nos fijamos, el polígono industrial 4 y el 9 quedan fuera, con lo cual esos dos no es necesario que los habilitemos. El polígono industrial 7 pues lo estamos habilitando y está cubriendo la demanda del nodo demandante E. Y así sucesivamente, ¿vale? Pues esta sería una posible solución a ese problema. Como vemos aquí, la localización 1, en caso de habilitarse, pues cubrirá los servicios de I y de F. La localización 4, como ya observábamos, no se habilita y todos los núcleos tienen que estar atendidos, es decir, todos los cuadros sí que vemos que están cubiertos por alguno de los polígonos industriales. Bien, pues este era simplemente un primer ejemplo. Otro ejemplo de problema que podríamos resolver. Nos dicen, tras haber sido lanzados en paracaídas y haber llevado a cabo acciones contra instalaciones enemigas, un conjunto de 20 pelotones pertenecientes a diferentes compañías de operaciones especiales se encuentran diseminados en toda esta zona, que es una amplia zona de tamaño 100 por 100 kilómetros, ¿vale? Bien, entonces nos dicen que necesitamos planificar una operación de extracción de todos esos pelotones, esos 20 pelotones que tenemos aquí indicados sobre el gráfico donde se encuentran. Y para ello lo que vamos a hacer es enviar helicópteros de transporte a determinados puntos de la zona para evacuar a los citados pelotones. Bien, los posibles puntos de aterrizaje de esos helicópteros se corresponden con las esquinas de las 100 casillas, es decir, que yo puedo mandar un helicóptero aquí o puedo mandarlo a esta esquina 30 con 30 y así sucesivamente a cualquier posible esquina. Bien, pues con todo esto nuestro objetivo es el siguiente y es que queremos construir una tabla que determine el número mínimo necesario de helicópteros y los puntos de extracción para evacuar a todos los pelotones si suponemos que la distancia máxima que estos pueden recorrer está comprendida entre 10 y 80 kilómetros. Bien, pues este es otro de los ejemplos clásicos que vamos a ser capaces de resolver. Aquí tenemos una propuesta de solución que podemos ver en el gráfico, en el que nos dicen, por ejemplo, que si ubicamos un helicóptero aquí en las coordenadas 20-60, este helicóptero va a ser capaz de recoger a los pelotones 11, que de hecho se sitúa exactamente donde vamos a mandar el helicóptero, y también vamos a ser capaz de recoger a los pelotones 10, 9 y 16. Aquí a la derecha podemos ver que otro punto de extracción sería el que tiene coordenadas 80-90, exactamente aquí, y los pelotones que podríamos recoger serían exactamente 4, el 15, el 18, el 19 y el 20. Y así sucesivamente. Así que en la solución lo que finalmente observamos es que van a ser necesarios 5 helicópteros, uno que vamos a mandar aquí, otro a coordenada 50-70, 20-60, 60-20 y 90-10. Y con todo ello vamos a ser capaces de recoger a esos 20 pelotones bajo las condiciones que nos dan en el problema. Bien. Otro problema clásico es el siguiente, y es que supongamos que nos encontramos en una zona de operaciones que tiene 32 regiones diferentes, tal y como mostramos aquí en el gráfico, y en dicha zona de operaciones existe una red de carreteras y caminos que unen cada región con todas las regiones adyacentes a ella. O sea que, por ejemplo, si nos fijamos en la región número 16, sabemos que existen vías de comunicación, red de carreteras con la región 10, la 17 y también la 29.
Bien, y en este tipo de problemas se nos puede pedir determinar la posición y el número mínimo de puestos médicos que se deben instalar en las diferentes regiones, de manera que cualquiera de ellas quede atendida, ya sea bien por su propio puesto o bien por el de una de las regiones colindantes o contiguas. Aquí podemos ver unos gráficos en los que vemos que todo esto se puede modelar haciendo uso de redes, que ya estudiamos en el tema anterior. Aquí vemos en Solver más o menos cómo plantearíamos la cuestión y una posible solución. Bien, finalmente, si resolvemos este problema, observaremos que son necesarios 6 puestos médicos para atender a todas las regiones. Otro problema clásico, pues supongamos que nos encontramos ahora en una base aérea en la que existen sectores que deben ser vigilados 24 horas por videocámaras. Las cámaras pueden colocarse solo en determinadas posiciones si cubren solo algunos de los sectores a vigilar. Por ejemplo, aquí podemos colocar una cámara y sabemos que el sector que va a controlar es el que cubre a 1 y a 7. Y así sucesivamente. Bien, pues la pregunta clásica en este tipo de problema es ¿cuál es el número mínimo de cámaras que debemos instalar para ser capaces de cubrir todos los sectores críticos de la base? E incluso, como un pequeño plus, nos podrían pedir repetir ese cálculo teniendo en cuenta que hay ciertos sectores que son especialmente críticos y que deben ser cubiertos al menos por 2 cámaras. Por ejemplo, nos dicen el sector 1, 2, 6, 19, 20, 21, 23, 24, 25, ¿vale? Bien, otro problema también diferente y clásico que vamos a poder resolver con modelos de localización, pues nos dicen que estamos diseñando un despliegue para una misión internacional y la figura muestra 20 posibles localizaciones donde colocar los 20 polvorines que alojarán las municiones y otro material peligroso necesarios para la misión. Bien, como estamos trabajando con explosivos, lo que nos va a interesar en este caso es que la distancia entre cada dos de ellos sea la máxima posible con la finalidad de minimizar la posibilidad de que una explosión accidental en uno de ellos cause una deflagración en cadena del resto, con lo cual deberíamos elegir 5 localizaciones en las que poner nuestros polvorines, tales que la distancia mínima entre cualesquiera dos de ellas sea lo mayor posible. Bien, pues aquí veríamos que esta sería la solución óptima. Y con todo esto terminamos con esta primera parte de diferentes ejemplos.